Bienvenidos al podcast Despertar Quantum, donde te acompañamos en cada emisión a despertar tu conciencia con ciencia de nueva generación, como epigenética, física cuántica, biorreprogramación, el estudio del árbol genealógico, neurociencia, psicología evolutiva y muchas más herramientas y técnicas para tu desarrollo y descubrimiento personal. Temporada 2. Hola corazones, ¿cómo estamos? Arrancando una semana más prácticamente de término de marzo. Dios, qué ganas trae este caballo. Ya estamos en marzo terminando. Bueno, tras este equinoccio de primavera para el hemisferio norte y de invierno para nuestros hermanos de la manada del hemisferio sur, pues muy simbólico este cambio, corazones. Así que bueno, año caballo de fuego, año de domarnos, año de saber cuáles son nuestros excesos mentales, psicológicos, emocionales, espirituales, conductuales, nuestros hábitos, nuestras heridas, que no le damos sanación, que no le damos un nuevo cauce, sino que dejamos que rijan nuestra vida, nuestras elecciones, nuestras formas de reaccionar. Es un año muy importante y muy interesante en donde podemos desviar como una Y el cauce, como un río de nuestra vida, donde podemos tomar otra dirección. Y bueno, sin duda, a lo largo de la vida de este podcast, y muy agradecida porque cada vez más me encuentro más personas que nos siguen desde hace ya varios años. Y temporada 1 tiene mucha información sobre las adicciones, sobre todas las adicciones, sobre el alcoholismo, sobre el tabaquismo, sobre la marihuana, sobre la ludopatía. Tiene, y espero que con este podcast del día de hoy, que nos sirva ya ahora a estas alturas de temporada 2 como como un recordatorio o como para que te incentives, si este es el caso, a buscar el resto de los podcasts en temporada 1 sobre el resto de las adicciones, de dónde vienen, cuál es la descripción. Hoy, hablando de bio, en el cuerpo habla lo que la boca calla, vamos a hacer una pequeña descripción de varias conductas que también, independientemente de las que conoces como sustancias, o sea, las adicciones pensamos que son exclusivamente sustancias externas, como alcoholismo, como el alcohol, como las drogas, las sustancias, los medicamentos inclusive, que son de cierta adicción, de dependencia a la sustancia, pero hay otras formas en las que nosotros podemos entender que hay conductas adictivas que ni te puedes imaginar y que voy a ir a mencionar en un momento para que englobemos un poco más qué es la adicción. ¿Qué te parece? Y bueno, siempre deseando desde el fondo de mi corazón que esta información pues aporte, ¿no? Y si no es que tengan alguna de estas situaciones, que dentro de sus familiares o personas queridas de su círculo cercano que tengan alguna de estas conductas que vamos a describir o adicción, comprendan un poco más, mucho más que juzgar, entender, bueno, pues que este momento del siglo XXI de la matriz es el momento en que más se generan adicciones en la humanidad. O sea, tradicionalmente, yo creo que desde los griegos, pues el alcohol y ciertas conductas podrían causar adicción, pero ahora hay muchísimas más razones también para buscar esa evasión. Entonces, hay más información, repito, ojalá que se incentiven en la búsqueda. Y yo con mucho gusto entrego el podcast del día de hoy definiendo claro que la adicción es una enfermedad
física o emocional, según la Organización Mundial de la Salud. El sentido tradicional de una dependencia o necesidad de una sustancia, pero también necesidad a una actividad o relación debido a la satisfacción que le causa a esta persona. Y ahí ya estamos nuevamente generando sustancia, aunque sea neurotransmisor, es decir, este impulso satisfactorio pues genera a su vez un neurotransmisor que va a ir directamente a la satisfacción como si fuera una droga. Bueno, decíamos una dependencia o necesidad hacia una sustancia, hacia una actividad o hacia una relación, debido a la satisfacción que causa en la persona. Bueno, en el sentido etimológico, la palabra adicto proviene del latín, que denotaba al deudor que, por falta de pago, era entregado como esclavo o como acreedor. Entonces se entiende que el adicto es un esclavo o deudor de esta sustancia o de esta conducta, ya dijimos, ¿verdad? Vamos a entender el sentido biológico y en las adicciones, corazones siempre, siempre, siempre son mamá. Vínculo con la madre, heridas con la madre, vacíos con la madre, sobreprotección y falta de límites y estructura de autoridad de la madre, muchas circunstancias, pero ahí siempre vamos a ir por ahí. Eso es a lo que somos adictos, a lo que nos devuelve ese amor o esa protección de mamá que tuvimos o que nunca hemos tenido. En ese caso suele ser buscándola de manera compulsiva. Todas las adicciones esconden algo. Toda adicción evita tener contacto con esa emoción, la que se trata de esconder. Cuando no tienen la sustancia o cuando no tienen la conducta o cuando no están en la adicción, esa emoción trata de salir para ser resuelta y en esa asfixia emocional recurrimos nuevamente a la adicción. También esto puede ser, esta emoción puede ser un sentimiento de vacío existencial, un sentimiento de falta de amor, de no ser escuchado, de sentirse solo, de sentir desconexión con nuestro ser superior, abandonado de la divinidad, digamos. Nuestra realidad nos hace sufrir y la adicción va a venir como un recurso para enmascarar nuestro sufrimiento, desde luego de forma temporal, para después recrudecerlo. Después esta sensación es aún peor de asfixiante. Bueno, el conflicto en general es esta necesidad o protección de mamá, atención de mamá, que mamá resuelva y en particular, ¿qué les parece que decimos? Unos cuantos ejemplos, ¿vale? Que desde luego cada uno de ellos podría llevar un podcast y pero vamos aquí a hacer un abstract. ¿Qué te parece? Bueno, como primer ejemplo, la adicción al trabajo, ¿no? La adicción al trabajo es una ilusión de conseguir todo mediante el rendimiento, mediante la demostración del esfuerzo, poder lograr ese reconocimiento y esta ilusión de ponerse de acuerdo con todos, de estar en esa atención para sí mismo. Obviamente ya dijimos que todas son evasión y algo están evadiendo. 2, la avaricia. La adicción a la avaricia, querer tenerlo todo, controlar a todos, poder saber qué hacen todos. Adicción al éxito, conseguir. Bueno, esta adicción habla de la necesidad de querer el amor de todos, querer la atención para mí de todos. Esto también se puede catalogar en términos de terapia en patrones narcisistas, ¿verdad? Quiero la atención de todos. Ludopatía, que es la adicción al juego. Querer tenerlo todo para mí, toda la atención para mí, ser el número 1
sentir que siempre tengo todo para mí, aunque sea un instante, ¿verdad? Bueno, también está la adicción a coleccionar, a guardar cositas como ratones. Querer todo completo para sentir que así nos completamos. También hay podcast anteriormente de esto que coleccionas, cada cosa que coleccionas. Querer tener todo completo y así sentirme completo, quererme completar a mí. Me falta una pieza todavía, hay un vacío muy grande, entonces siempre siento que falta una piecita más, ¿verdad? Esta adicción también que hay por romper récord, como el récord de velocidad, como récord de tal, de tiempo, por esa competencia constante y yo romper el parámetro que existía. Este es un deseo de ser el mejor en algo o bueno para algo. Y bueno, de esa manera mamá me va a voltear a ver, mamá me va a querer, me va a elegir a mí, ¿verdad? La bulimia, fíjate, también aparece aquí. Este intento de materializar todo ese vacío que me falta y es un conflicto profundo de carencia. ¿Y de qué carencia? Afectiva o material de mamá. Es decir, literal, mi mamá no estaba, no me daba de comer, o sea, carencia material, comida, carencia afectiva, presencia y atención, cariño, ¿verdad? También hay una adicción por la información, el querer saber, ¿verdad? Querer llegar a un acuerdo con todos. Cuando tenga toda la información, todos estarán de acuerdo conmigo. Esta sensación de falta de sabiduría, de falta de inteligencia y falta de conocimiento, ¿no? También habla de un vacío emocional que de esta forma, pues quererme enterar es como querer controlar la información y las mentes, ¿verdad? La adicción, sed de gloria, ¿no? Estas personas muy competitivas constantemente, hay un vacío emocional profundo por falta de reconocimiento, generalmente de la madre. También está la adicción o el afán por el sexo, esta falta de disposición por el verdadero orgasmo que no es carnal y hay una necesidad muy profunda de volver físicamente a la madre, al cuerpo de la madre. Este es por abandono, aborto psicológico mental, vacíos, vacíos, vacíos. Bueno, lo importante cuando las personas quieren empezar a trabajarse en una emoción, repito, las otras adicciones, alcoholismo, hay podcast, tabaquismo, hay podcast, marihuana, que es la negación de la madres muy negadoras, marihuana. Vasoras, cocaína, viene de temas también de mucha rabia y un asesino interno profundo. Hay podcast de eso. Ahora pusimos en este podcast adicciones conductuales, ¿te fijas? Que parecerían que no. Y también hay, en esos podcasts anteriores, hay adicción a limpiar, hay adicción a hacer ejercicio, que es la vigorexia. Todo está ahí. Bueno, como les decía, las personas que quieran empezar a trabajarse en temas de adicciones, una conducta que no sabes parar, que no puedes parar, primero tenemos que hacer contacto con averiguar, indagar, autoindagar qué está sustituyendo, qué convivencia, acción, conducta, responsabilidad está sustituyendo la adicción. ¿Cuál es nuestra carencia afectiva y de protección? ¿Qué sucedió? Que me sentí desprotegida, desprotegido y de a partir de ahí tirar hilo para poder empezar a trabajarla, empezar a aplicar protocolos y bueno, dependiendo del sapo la pedrada, ¿verdad? O sea, dependiendo del vacío, del trauma, pues poder empezar a generar eso ya. Para eso, por favor, pidan terapia. Ahí donde estés, en el país donde estés, la que más te resuene. Pero esto sí lo puedes autoindagar tú perfectamente, ¿verdad? Es importante entender que no se puede y no se recomienda luchar en contra de la adicción, porque en realidad la adicción es la parte gozosa y disfrutable, la parte que dulcifica, digamos así, el dolor y el vacío. Entonces, pues es una lucha interna muy grande, hay que comprender.
desde el amor, desde la conciencia, ¿no? Pues porque también, como la adicción representa eso que mamá no nos dio, volvemos otra vez en el círculo vicioso, en el día de la marmota, pues es lo mismo que empezar a luchar en contra de mamá. Y nosotros no podemos estar nunca bajo ninguna circunstancia, si mamá hubiera sido terrorista, de las peores cosas que nos hubiera hecho, no podemos estar en contra porque estamos en contra de la vida. También hay muchos podcasts de mamá y series, acuérdense, corazones. Entonces, bueno, hay que empezar a plantear las preguntas inteligentes según sea el caso, porque estar en contra o en oposición a mamá, eso no tiene que ver con ella, ¿eh? Mamás vivas o fallecidas, es absolutamente un trabajo individual y psicológico. Las santas señoras ya no tienen nada que hacer en la vida de un adulto. Lo que quedó, quedó como quedó, y lo que faltó que quieres sustituir con una adicción, cuando entiendas que no te conviene, por muchas razones, porque es autodestructivo y tener una adicción es estar en contra de la vida. Mamá es la vida, entonces estamos en contra de mamá, ¿te fijas? Entonces, por eso, en el ejemplo de la ludopatía, ¿no? Que necesitan ese chute, ese impulso, la pregunta sería, ¿qué es lo que mamá no me dio? Y ahí es donde podemos entender un poquito más cómo es que cada una de las conductas pues comienza a ser para el inconsciente, pues, cobrar sentido, y que es mucho más fácil ir a tomar pues una conducta o una sustancia o un algo, en lugar de ver nuestros vacíos y nuestros monstruos. Y estamos ya en tiempos muy complejos en la humanidad, corazones. Esta matriz, este juego, se va convirtiendo cada vez, y no es juego porque sea disfrutable o no tenga importancia, sino porque tiene muchas variables que juegan, es decir, se traslapan. Y una de ellas muy importante que genera la matriz, este sistema donde vivimos, es generarnos muchas formas de evadirnos, generarnos múltiples y muchas formas de hacernos adictos al teléfono, a la televisión, a los juegos de video. Es decir, para distractores y adicciones, la Matrix y sus novedades. Entonces, el despertar es hacerte cargo, ¿no? No te estás haciendo cargo de tu cuerpo, de tu salud, de tus hijos, de tus seres queridos, por estar en alguna conducta adictiva, va a cobrar factura más pronto que tarde. Sobre todo este año, que pues ese es el tenor más o menos, ¿verdad? Bueno, pues este resumen hecho, para completar cualquier información que hubiésemos traído hasta aquí en relación a las adicciones, nos preparamos para una semanota de viajesote. Esta semana terminamos nuestro equipazo, que están trabajando tan chulos todo el mes, el árbol que se les cae el ojo, el pelo, bueno, o sea, sorpresa tras sorpresa tras sorpresa. Estoy muy, muy feliz y muy orgullosa del trabajo que realizan. Y bueno, pues seguimos trabajando completamente, corazones. Estamos a nada de terminar este mes de marzo intensísimo, intensísimo, entre el eclipse, bueno, así nos trae este caballo. Déjame tus comentarios y yo te dejo un abrazo muy grande. Chao, chao. Súmate a nuestra manada cuántica y agrégate a nuestras redes sociales en Instagram, Telegram y Facebook como Centro Quantum. Y desde luego visítanos en centroquantum.com, donde podrás tomar contacto con nosotros directamente a recepción y hacer contratación de conferencias y talleres corporativos, así como reservar sesiones de reprogramación y eventos presenciales en Centro Quantum Guadalajara.